esto sí se aprobó el día viernes, ¿ah? Es la inhabilitación al exministro Víctor Zamora, también conocido como el Doctor Muerte, ¿no? Y es que el Congreso de la República aprobó la denuncia constitucional 367 de mi autoría para poder inhabilitar por 10 años al señor Víctor Zamora, exministro de Salud, y acusarlo por el delito de omisión de funciones durante su gestión en la pandemia COVID-19. La resolución legislativa fue aprobada con 70 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, lo que también, por supuesto, autoriza la formación de una causa penal en su contra, ya llevada a cabo no por nosotros, sino por el Ministerio Público. Se le acusa a Zamora de omitir medidas fundamentales durante la emergencia sanitaria, como la adquisición inapropiada de pruebas rápidas en lugar de las moleculares, quienes por supuesto resultaron ser mucho más eficaces. También se le responsabiliza por la demora en la gestión del oxígeno medicinal, lo que por supuesto agravó la crisis en nuestro país. Así que esas son las dos razones fundamentales por la cual al señor Zamora se le ha finalmente acusado en el Congreso de la República. Recordarán ustedes, estimados amigos, cuando el señor Zamora, en una conferencia de prensa, ¿no?, al lado del señor Vizcarra, señaló que el Perú iba a dar un ejemplo al mundo de cómo se podía equiparar las pruebas rápidas con las pruebas moleculares. Usted lo escuchó, el mundo lo escuchó y todo el mundo se escandalizó. ¿Cómo era posible que un ministro de Salud pueda utilizar a su propia población como conejillos de indias de este experimento fallido que jamás, obviamente, resultó? Todo el mundo sabía que las pruebas rápidas arrojaban falsos negativos y falsos positivos. Un caso emblemático fue el del ex parlamentario Uchuñagua, ¿no?, en Pucallpa, quien llegó al hospital con todos los síntomas de la COVID. Él no podía respirar, pero como su prueba rápida le arrojó negativo, le negaron la atención médica. Cuando ya el hombre no podía más, finalmente lo internaron y lamentablemente terminó falleciendo. ¿Cuántas personas pasaron por eso? Miles en nuestro país. ¿Cuántas vidas se pudieron haber prevenido? Miles. Muchas de las personas que hoy han engrosado la lista de lo más de 200.000 personas fallecidas pudieron haberse prevenido. Deberían estar vivas en estos momentos si es que se aplicaban correctamente las medidas preventivas. Pero aquí, en el Perú, lo que se hizo adrede fue tratar de experimentar con la vida y la salud de los peruanos para tratar de, según Zamora, equiparar las pruebas rápidas con las pruebas moleculares. Eso fue finalmente el detonante de el por qué nuestro país ha sido, digamos, el país con más casos de muertes en la región latinoamericana. ¿Ah? Los cercos epidemiológicos se rompieron, ¿no? Porque claro, si tú diagnosticabas con una prueba rápida a un paciente que tenía todos los síntomas, que estaba prácticamente en la fase de contagio, ¿no?, le decías que había salido negativo, esta persona con esa confianza se iba a su trabajo, se iba a su puesto, a su casa, a visitar a sus familiares, ¿no es cierto?, con esa prueba en negativo. Y allí esta persona contagió a muchas más. Por eso es que los cercos epidemiológicos, por eso es que las cuarentenas nunca resultaron. ¿Por qué? Porque la medida para poder diagnosticar a los pacientes positivos era la peor de todas. Esto es la utilización de las llamadas pruebas rápidas. Y a pesar que se le advirtió al señor Zamora, a este señor poco le importó y siguió negociando
con la vida de los peruanos, porque por supuesto en estas compras de pruebas rápidas se fueron miles y miles de millones de soles. Luego también está el desabastecimiento del oxígeno medicinal, ¿no? Recordemos que en el año 2010 el MINSA había, digamos, elaborado una especie de dictamen o protocolo para que el oxígeno medicinal deba ser mayor de 99% de pureza, ¿no? Entre 99 a 100%, de tal manera que los galones de oxígeno que contenían menos cantidad, ¿no? Un 93 o 94% no eran aceptados por el MINSA, de tal manera que cuando empezó la pandemia, ¿no? Esa exigencia estaba vigente y por esa razón es que no se pudo abastecer o no contamos con el oxígeno medicinal correcto al inicio de la pandemia. Cuando ya se dieron cuenta de su error y quisieron enmendar, ¿no? Para que sea aceptado también desde el 93%, ya las cosas estaban perdidas porque ya los hospitales estaban completamente desabastecidos y no había este esencial elemento que salvaba las vidas de tantas personas. Por esas razones, ¿no? Por esa negligencia, por esa actuación dolosa de parte del señor Víctor Zamora, finalmente fue inhabilitado por el Congreso de la República, repito, con 70 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. En su defensa, Zamora argumentó que sus decisiones fueron tomadas en un contexto de alta incertidumbre durante la pandemia. Pero, obviamente, al señor Zamora se le advirtió en más de una oportunidad por parte de expertos de que la situación a la que estaba llevando al país era la más errónea posible. Sin embargo, como sucede en muchos casos, poco o nada les importó para poder enmendar esta situación. Hasta dijo el señor Zamora en el Congreso que esto era una simple acusación política contra él, ¿no? Como que si las víctimas que fallecieron producto de estos falsos negativos es un tema político. Como que si la señora que corrió detrás de Vizcarra para que atiendan a su esposo por la falta de oxígeno allí en las carpas en el Hospital Regional de Arequipa también fuera un tema político. No, señor, fueron temas completamente objetivos. La gente fallecía, lamentablemente, producto de la mala atención de los hospitales y porque no existía camas UCI en los diferentes nosocomios. Y todo eso tuvo responsables, ¿no? Así que hoy ya sancionamos al señor Zamora, pero no se nos olvida quien fue el principal artífice de todo esto. Esto es el señor Vizcarra, ¿no? El expresidente Martín Vizcarra. Él también tiene mucho que responder por estas vidas que pudieron haberse prevenido.